Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video donde vamos a meternos y tocar por supuesto lo que ha sido el tema del día, porque Rodrigo de Paul va a jugar en el Inter Miami de los Estados Unidos, se va a la MLS, va a ser compañero de Lionel Messi, capitán de la selección argentina, que tiene contrato con el equipo de los Estados Unidos hasta fin de año, y Rodrigo de Paul acaba de firmar un contrato por 4 temporadas. La cláusula de salida de Rodrigo de Paul era de 15 millones de euros, pero al parecer el equipo de los Estados Unidos no habría abonado esa cláusula y la negociación fue distinta, y finalmente el volante de la selección argentina terminó saliendo por menos plata, o al menos esa es la información que está circulando. Lo hecho es que, como decía recién, el volante de la selección argentina abandona Europa para ir a una liga muchísimo menor, que yo considero que todavía no es competitiva. Veremos si en los próximos años sigue creciendo y se convierte, no sé si en una liga top, pero sí tal vez en una liga un poco más competitiva. Pero Rodrigo de Paul se muda a una liga, como decía recién, que no lo es. También hay que decir que la elección de Rodrigo de Paul no es por una cuestión deportiva, no es porque lo sedujo el proyecto deportivo, el proyecto futbolístico, sino porque en realidad fue una elección de vida. A los 31 años tal vez prefiere estar un poco más tranquilo, tal vez con otra presión, teniendo en cuenta que ya hizo su carrera en Europa, ya ha ganado 3 títulos con la selección argentina, y tal vez en una cuestión de, como decía recién, de comodidad, prefiere irse a un lugar en donde bien sabe que va a estar más tranquilo. En cuanto a los detalles de la operación, mucho más no se sabe, y este video realmente se los traía al canal porque quería dar un poco mi opinión, mi punto de vista acerca de esta elección que ha tomado, esta decisión, perdón, que ha tomado Rodrigo de Paul. Yo creo que ha sido una decisión, no sé, no diría desacertada, pero yo creo que con 31 años y siendo titular en el Atlético de Madrid, creo que todavía le quedaba por lo menos un par de años más para seguir en Europa, teniendo en cuenta que de Paul está vigente y que en el último tiempo ha mostrado un nivel más que interesante. Después es cierto que hay que ver si realmente entraba en los planes de el Cholo Simeone para la próxima temporada, pero de no ser así, yo creo que a Rodrigo de Paul ofertas de equipos de Europa no le habrían faltado. Pero como decía recién, yo creo que tomó una decisión tal vez un poco equivocada, sobre todo primero por lo que decía, la edad está vigente, estaba en un buen nivel, y porque hay que pensar también a futuro. Si bien es cierto que queda un año para el Mundial, la verdad es que está muy próximo, y yo creo que Rodrigo de Paul, yéndose a una liga que, como decía al principio del video, es muchísimo menos competitiva que cualquier liga de Europa, no va a perder ni la clase, ni la calidad, ni la jerarquía que tiene Rodrigo de Paul, porque es algo del jugador, es algo propio del futbolista, pero yo sí creo que va a perder roce. Y eso es importante si pensamos, como decía recién, de acá a un año que va a ser el Mundial, porque el roce que puede tener un jugador en la Liga de los Estados Unidos, o que va a tener en este caso un jugador como De Paul en la Liga de los Estados Unidos, no es lo mismo y no es el mismo roce que tienen en Europa. Yo incluso me atrevo a decir que hasta un equipo de segunda línea de Europa o un equipo de tercera línea de Europa es mejor y es preferible inclinarse por jugar en esos equipos y no en un equipo de la Liga de los Estados Unidos. Tal vez alguno me dirá, bueno, ¿y Messi qué? Bueno, yo creo que primero no hay que hacer una comparación, porque Messi hasta el día que se retire, juegue en donde juegue, ya sea en Europa o ya sea en la Liga de los Estados Unidos, no solo que tiene que ser titular, no solamente que también tiene que llevar la 10, sino que tiene que seguir siendo el capitán, como decía recién, por lo menos hasta que se retire. Por eso para mí la comparación no va. Tal vez alguno podrá decirme, tal vez, bueno, y Thiago Almada, bueno, sí, es cierto que Lionel Scaloni en su momento decidió llevarlo a Thiago Almada al Mundial cuando todavía jugaba en Atlanta. Después, bueno, la carrera de Thiago Almada fue en ascenso, de ahí pasó al Botafogo, fue campeón de la Copa Libertadores, de ahí se fue al Olympique de Lyon de Francia y
se confirmó hace un par de horas que va a ser nuevo jugador del Atlético de Madrid. En definitiva, Lionel Scaloni algo le vio, y también es cierto que en el Mundial de Qatar 2022 no era tampoco una de las piezas importantes del plantel. Incluso era suplente y solamente jugó unos minutos contra Polonia, cuando ya la selección argentina tenía la clasificación a octavos en el bolsillo, porque básicamente fue eso. Entonces yo creo que sí es distinto, y como decía recién, Scaloni algo le vio en ese momento y el tiempo le terminó dando la razón, porque, como también decía recién, su carrera fue en ascenso y la próxima temporada va a estar en el Atlético de Madrid. Pero por otro lado también hay que tener en cuenta que, volviendo al caso de Rodrigo de Paul, yo creo que hubiese sido fundamental que él tal vez escuchara alguna oferta de Europa. Entiendo que el jugador, como decía al principio del video, quiera estar más tranquilo, y la elección no es una cuestión de desde lo deportivo, sino que es una cuestión más de vida. Y en cuanto justamente a lo deportivo, yo no quiero ser tajante y decir que Rodrigo de Paul tiene que dejar de ser titular en la selección argentina, porque no. Yo sí creo que Lionel Scaloni va a tener que seguir evaluándolo, porque aparte Rodrigo de Paul es fundamental y ha sido fundamental en la selección argentina durante el ciclo de Lionel Scaloni, porque yo creo que después de Leo Messi y del Dibu Martínez es uno de los jugadores, o el jugador más importante, porque ha sido clave en la primera Copa América que gana la selección argentina, la selección de Scaloni. En el Mundial tal vez no había arrancado del todo bien, pero ese Mundial para De Paul fue en ascenso. Yo creo que no arrancó muy bien y termina teniendo un buen Mundial. Y después también fue importante en la obtención de la última Copa América 2024 en los Estados Unidos. Sí, Lionel Scaloni, como decía, lo va a seguir evaluando, pero hay que tener en cuenta también que Scaloni tiene preferencia por aquellos jugadores que están en Europa. Yo no creo que, siendo lo que es Rodrigo de Paul, Lionel Scaloni lo borre de un plumazo. Lo va a seguir evaluando, lo va a tener en cuenta, y si considera que está para jugar y para ser titular, lo va a poner entre los 11 del inicio. Pero como decía, yo creo que lo va a tener que evaluar, lo va a seguir evaluando, pero también hay que tener en cuenta esto que decía recién: tiene una preferencia por los jugadores de Europa. Si empezamos a repasar rápidamente algunos jugadores que por diferentes motivos abandonaron Europa, como Pesela, como Acuña, como Martínez Cuarta, hay que ver qué pasa con Leandro Paredes, pero son jugadores que no volvieron a ser convocados. Si bien es cierto que el nivel de cada uno de estos jugadores que acabo de mencionar ha bajado, y que yo creo que no han hecho méritos como para ser convocados a la selección argentina, Lionel Scaloni también tiene la vista puesta en el viejo continente. Y la verdad que yo creo que no solamente esta postura y esta decisión de Scaloni es acertada, sino que también a Scaloni absolutamente nadie le puede cuestionar nada. Sí, nosotros podemos decir si algún jugador nos gusta más, nos gusta menos, o si rindió o no rindió, pero de ahí a tal vez cuestionar algunas decisiones de Lionel Scaloni, yo creo que no deberíamos opinar, porque ha demostrado que está a la altura y que está recontra capacitado para hacerse cargo de la selección argentina. Pero repito, hay que ver qué tanto realmente, digamos, le gusta esto a Scaloni de que abandonen Europa para irse a otras ligas con menor competencia y que pierden definitivamente, como decía recién, ese roce europeo, porque el fútbol europeo, perdón, es el mejor del mundo y es completamente diferente, sobre todo si lo comparamos con la Liga de los Estados Unidos, porque tal vez si De Paul hubiese ido a jugar al Brasileirao, o si incluso se hubiese venido a jugar a Racing, bueno, es distinto, porque tanto el Brasileirao como la Liga Argentina son muchísimo más competitivas que lo que es la Liga de los Estados Unidos. Pero bueno, De Paul decidió irse a los Estados Unidos, un nuevo proyecto. Será cuestión, como decía recién, lo vuelvo a repetir, de que Lionel Scaloni lo evalúe. No sería descabellado que en definitiva pierda la titularidad, tal vez no en el corto plazo, pero hay que ver qué pasa de acá a un año, porque la realidad es que nosotros tenemos que pensar en el Mundial, no en los próximos 2 partidos de eliminatorias que quedan, o incluso en la finalísima
contra España, que se jugaría el año que viene. Hay que pensar en el Mundial. Ya lo próximo es el Mundial. Ya atrás ha quedado Qatar. Estamos a nada de que comience el próximo Mundial. El Mundial de los Estados Unidos arranca el 11 de junio del 2026. Y por otro lado, también es cierto que esto no quería dejarlo pasar por alto. Es que hace un par de meses Rodrigo de Paul tuvo una oferta de Arabia Saudita muy importante desde lo económico. Y fue el propio jugador que habló con Lionel Scaloni para consultarle, porque yo creo que esto también está muy bueno de parte de los jugadores, de que más allá de las decisiones que tomen en su carrera y a dónde van a ir a jugar, también está bueno que tengan en la cabeza la selección argentina. Entonces, en este caso de Paul, más allá de que cambie o no cambie de club, habló con el entrenador porque él también está pensando y tiene la cabeza puesta en la selección argentina, y eso yo por lo menos lo valoro un montón. Pero en cuanto a la oferta que recibió hace un tiempito, lo habló con el entrenador de la selección argentina, y básicamente Scaloni lo que le dijo es que si él estaba convencido de ir a Arabia, bueno, que vaya, y que obviamente lo iba a seguir evaluando como a todos los jugadores. Finalmente Rodrigo de Paul decidió no ir, y bueno, ahora toma la decisión de finalmente ir a la Liga de los Estados Unidos. Va a ser compañero de Lionel Messi, y esto también de alguna manera nos lleva a digamos, confirmar que Lionel Messi va a continuar en el Inter de Miami. Tiene contrato hasta fin de año, pero yo creo que si Rodrigo de Paul no tuviese la certeza de que Leo Messi va a continuar el año que viene, y yo no sé si hubiese ido a la Liga de los Estados Unidos para jugar solamente 6 meses con la Pulga. Por eso creo que también la lectura que hago es que vamos a tener Messi por un tiempo más en la Liga de los Estados Unidos. Bueno, quiero leerlos en los comentarios, quiero saber qué piensan ustedes, si coinciden, si no coinciden con lo que acabo de decir en este video. Y si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Todo eso es gratuito y a mí me ayuda muchísimo para seguir creciendo. Y ahora sí, hasta la próxima.